Muy buenos días tengan todos. Bienvenidos a nuestro seminario en línea del día de hoy, el cual lleva por nombre Cables BFD y Fenómeno de Onda Reflejada en Motores con Variador Electrónico, y el cual será presentado por José Barajas, ingeniero de producto de General Cable. Les pido por favor que todas las preguntas que tengan las realicen a través del chat, y al final de la sección el ingeniero José Barajas estará respondiendo a cada una de ellas. Muchas gracias. Adelante, ingeniero. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es José Barajas, ingeniero de producto de General Cable. El tema que vamos a desarrollar hoy es la parte de cables para equipos variadores de frecuencia y vamos a ver el fenómeno de las ondas reflejadas. ¿Okay? Una de las cuestiones que es importante acerca de este tema es precisamente la importancia del uso de los cables para variadores de frecuencia en este tipo de conexiones. Okay, aquí la primera diapositiva es algo de referencia acerca de quién es General Cable. Digo, para que lo sepan muy rápido, le dedico 2 minutos. Nosotros somos una empresa americana que tiene más de 175 años en el mercado en Estados Unidos. Somos una empresa global que tenemos 38 fábricas alrededor del mundo con aproximadamente 14,000 empleados y 6,000 millones de ventas netas. Como les decía, tenemos negocios en todo el mundo, principalmente en la región de América, que el 62% de nuestras ventas se concentra ahí, y el 25% en la región de Europa. También tenemos algo de negocio en la región de África y en la región de Asia, ¿no? Aparte de las plantas, tenemos 9 centros de investigación y desarrollo. En estos centros son muy importantes para nosotros porque nosotros invertimos mucho en tecnologías, y ahí se desarrollan tanto nuevos compuestos como métodos de cableado, de cable, etc. En Estados Unidos, como les decía, todos los puntos rojos que pueden ver aquí en este mapa son sitios de manufactura de General Cable. En México tenemos 3 plantas, una en Tetla, en el estado de Tlaxcala, una en Piedras Negras, Coahuila, y otra en Nogales. La de Tlaxcala se dedica a fabricar monoconductores de baja tensión, cables de media y alta hasta 115 y de transmisión desnudos. Las de Nogales y Piedras Negras hacen arneses, tanto médicos como automotrices, ¿no? Y básicamente es maquila para Estados Unidos. Y como les decía, parte de nuestra influencia como planta llega hasta Centroamérica porque todo lo que consume de media tensión es fabricado aquí en nuestra planta en Tlaxcala. Quizás General Cable se ha convertido en la tercera compañía más grande del mundo en la fabricación de cables, adquiriendo unas marcas, ¿no? Aquí lo que les quiero mostrar es la marca Fairness Dodge, que quizás es la marca más conocida en el mercado mexicano. Digo, General Cable como marca en realidad no es tan conocida en el mercado. Sin embargo, como les digo, ha adquirido otras marcas, entre ellas Fairness Dodge, y quizás otra que conozcan un poco es la marca Stabiloy, ¿no? La marca Stabiloy son cables de aluminio de baja tensión que se usan mucho en la industria de la construcción. Ya por último, en la parte de la empresa, nosotros estamos divididos en segmentos, no tenemos segmentos especializados, uno para las compañías de electrificación, que son utilities, que básicamente es CFE y todo lo que se fabrica para CFE y sus contratistas. Plan Gas, que es para Pemex, ¿no? Y los contratistas de Pemex, que son cables para la industria petrolera. Infraestructura y construcción, que ahí incluye edificios habitacionales, comerciales, carreteras, puentes, casetas, todo ese tipo de infraestructura. La parte de energías renovables, ¿no? Que son parques solares eólicos, y la parte que yo represento, que son cables especializados en la industria mina, ¿no? Que son cables de distribución de media tensión, de baja tensión, de control, de instrumentación, todo ese tipo de cosas. Ok, ya entrando de lleno al tema. Idealmente, en un sistema donde se usa un drive variador de frecuencia, pues básicamente se tendría el drive, ¿no? El cable que conecta al drive con el motor y el motor. Sin embargo, en la práctica, pues no se tiene un solo drive, ni un solo motor, ni un solo cable, ¿no? Se tienen sistemas con múltiples controles y múltiples cables que van en... esto significa que hay muchos factores que pueden causar problemas en la operación de este tipo de circuitos. Un drive variador de frecuencia básicamente lo que hace es tomar una onda senoidal y convertirse en un pulso cuadrado,
Ok, y controla la velocidad del motor ampliando o haciendo más pequeño este ancho, ¿no? Con lo que hace más grande o más pequeña la frecuencia y con eso varía la velocidad del motor. Okay. Es el principio básico de funcionamiento y pues, básicamente así se conecta, ¿no? Sin embargo, hoy en día los cambios de tecnología en los drives han causado algunos problemas. Los tres principales que encontramos en un tipo de circuitos es la interferencia electromagnética, la corriente de modo común y las ondas reflejadas, ¿no? Entonces en esta presentación vamos a referirnos a estas tres y cómo es que los cables para drives variadores de frecuencia ayudan a mitigar estos problemas. Primero que nada, la interferencia electromagnética, como ustedes saben, se provoca por los campos electromagnéticos, ¿no? Cuando un conductor conduce la electricidad, este acto genera un campo electromagnético y al revés, cuando un campo electromagnético cruza un conductor, al conductor se le induce una corriente, ¿no? Entonces aquí tenemos dos fenómenos, el de la radiación electromagnética y de la inducción electromagnética que sufre el cable. ¿Okay? La radiación depende pues, de varias cosas, ¿no? Uno puede ser muy grande dependiendo de la distancia entre el cable y el equipo, el diseño de los equipos, porque la información de alta frecuencia generada por el inversor, porque les decía, hoy en día las tecnologías hacen que los drives se generen campos muy grandes, el tipo de terminales usadas y también el tipo de cable, ¿no? El ruido electromagnético afecta negativamente el control, la instrumentación y las comunicaciones y genera otro fenómeno que se llama corriente de modo común que vamos a ver un poco más adelante. Okay. La inducción electromagnética, como les digo, cuando atraviesa un conductor genera una corriente y genera una diferencia de potencial, ¿no? Esta diferencia de potencial va a hacer que esa corriente fluya en el circuito, ¿okay? Y esta corriente que fluye se llama corriente de modo común. Idealmente, ¿no? La corriente de modo común, que es la suma de todas las corrientes que hay en el cable, debería ser cero, ¿no? Porque pues, la única corriente, digo, como van en diferentes fases, se deberían anular todas y solo tendríamos que tener la corriente que va por el conductor, ¿no? Entonces aquí lo que nos muestra esta diapositiva es que la corriente de modo común es la corriente del conductor más la que circula por la tierra más la que circula por la pantalla. ¿Okay? Aquí podemos ver, ¿no? Cómo cuando se generan los pulsos, ¿no? Se generan picos de voltaje y estos picos de voltaje también nos pueden generar una diferencia de potencial entre el drive, el cable y el motor. ¿Okay? ¿Por qué es importante la inducción electromagnética? Bueno, pues como les decíamos, esta corriente causa una diferencia de potencial entre la tierra del inversor y el del motor. Y este voltaje causa que la corriente se fugue y busque un camino de regreso a la armazón del inversor. ¿Cuál puede ser ese camino? Pues depende. Recuerde que la corriente busca el camino de menos resistencia a tierra. Lo que puede suceder, dependiendo de la configuración del circuito, es que el camino de menos resistencia a tierra puede ser, por ejemplo, a través del marco del motor y se va de la instalación. Puede ser que el camino de menos resistencia sea a través de la flecha del motor. Porque si la corriente pasa por los rodamientos del motor, lo que pasa es que empieza a secar la grasa de los rodamientos y esto le puede causar al motor una falla mecánica prematura, ¿no? O puede ser que de plano se vaya hasta la electrónica del circuito y la dañe, ¿no? Entonces, como les decía, depende de cuál sea la resistencia de cualquiera de estos caminos. Pues obviamente lo que se quiere hacer es que el camino de menos resistencia que pueda encontrar esta corriente de modo común sea el mismo cable y la corriente regrese y sea aterrizada en el drive, ¿no? ¿Cómo puede ayudar el cable a esto? Pues con la pantalla, ¿no? La pantalla del cable debe tener una transferencia de impedancia baja, ¿no? Altas frecuencias, lo cual hace que este sea el camino de menos resistencia del circuito y que la corriente del modo común se vaya por ahí. También el cable no debe promover las corrientes de modo común. ¿Okay? Esto, ¿cómo se hace? Pues poniendo una distribución simétrica de los conductores y las tierras que ayudan a evitar esta
corrientes, ¿no? Como se puede ver en esta gráfica, aquí se tiene una configuración de tres fases y un full neutral, ¿no? Un neutro, y aquí se tiene una configuración de tres fases con tres tierras simétricas. ¿Cómo es que esto ayuda? Bueno, como dijimos al principio, hay dos fuentes de interferencia electromagnética. Una, la inducción, ¿no? Que es cuando el electromagnetismo viene de fuera del cable e induce a los cables. Pero también sabemos que los conductores generan un campo electromagnético, ¿no? Entonces, cuando este conductor genera su campo, ese campo va a inducir a los conductores que se encuentran cercanos. Okay, esta configuración lo que hace es que, como pueden ver, la distancia entre los centros de los conductores es la misma, lo cual hace que el tamaño del campo electromagnético que induce a este cable y a este cable sea exactamente el mismo. Y como están en diferentes ángulos, ¿no? Lo que sucede es que la sumatoria de los diferenciales de voltaje básicamente es cero, como se puede ver en esta gráfica. Entonces, si no hay diferencia de voltaje, pues no hay conducción de corriente. Entonces, así es como el cable ayuda a promover, más bien a no promover las corrientes de modo común, a evitar que se generen, haciendo que la diferencia de potencial entre los cables sea cero. Okay, esa es una de las maneras que se ocupan y por eso es que se usan estas configuraciones de tres fases con tres tierras simétricas. Okay, el otro fenómeno tenemos las reflejadas. Okay, las ondas reflejadas son picos de voltaje que se causan. Este fenómeno se debe básicamente a, uno, la diferencia de impedancia entre el cable y el motor, que esta se va haciendo más grande, más longitud hay entre el drive y el motor, ¿no? Que más longitud tiene el cable, más diferencia de impedancia hay. Y también la otra cuestión es las altas frecuencias que manejan ya los drives, ¿no? Como pueden ver aquí es una ilustración gráfica de que una parte de la energía que nosotros estamos alimentando básicamente se refleja hacia el aislamiento del conductor. ¿Qué es lo que esto puede provocar? Bueno, pues dependiendo, pero lo que provoca es que hay un límite en la distancia que puede haber entre el drive y el motor. ¿Por qué? Pues porque se quiere minimizar este fenómeno. Esto lo que puede hacer es que si el ancho, más bien si la amplitud de onda de la onda que está alimentando es igual que la amplitud de la onda que se está reflejando, lo que sucede con estas amplitudes de onda es que se suman y podemos ver picos de voltaje muy grande en el aislamiento. ¿Qué tan grande? Pues bueno, pueden ser del doble de la onda que lo está alimentando. Si ustedes están alimentando, por ejemplo, con 480, ¿no? Podrían ver picos de voltaje reflejados en el aislamiento del conductor de 960 volts. ¿Y qué es lo que? Bueno, un conductor de 600 volts está diseñado para soportar picos de 850 volts. Ya más arriba de eso no les va a crear una falla inmediata, pero lo que va a hacer es que va a envejecer el cable y la vida útil del cable se va a ver reducida muy rápidamente, ¿no? Como les decía, esto se debe pues, básicamente a dos cosas. Uno, a los cambios tecnológicos que han reducido los tiempos de respuesta del variador. El tiempo de respuesta del variador a lo que se refiere es qué tanto se tarda el variador de frecuencia en llevar el voltaje de cero hasta el pico, ¿no? Como pueden ver antes, los tiempos de respuesta, o rise time, como dice aquí, con las tecnologías BJT que eran anteriores, estaban en orden de los microsegundos. Hoy en día, con la tecnología IGBT, están en los tiempos de nanosegundos, ¿no? Si ustedes ven aquí, hay una comparación de cuáles las ondas reflejadas, o sea, los picos de voltaje que se ven en el aislamiento por las ondas reflejadas a 100 pies, ¿no? Con las anteriores, pues se veían 780 volts, que realmente eran bastante soportables para los cables, porque como decíamos, el cable está diseñado para soportar picos de 850, ¿no? Entonces, pues de hecho, si conectaban tres cables THHW y una tierra con el drive, pues no pasaba absolutamente nada. Sin embargo, con las tecnologías anteriores, alimentando este ejemplo, alimentando con un bus de 650 volts, reflejado a 100 pies son 1300 volts con las nuevas tecnologías. Entonces, como les decía, el cable no está diseñado para soportar estos picos de voltaje y no le causa una falla inmediata, pero sí lo envejece.
y entonces la vida útil de los cables se vuelve más pequeña. Por eso es importante tomar en cuenta este fenómeno de las ondas reflejadas, porque cuando ustedes compran un drive y lo conectan, pues al principio puede que funcione bien, sin embargo les puede estar ocasionando fallas y quizás no puedan encontrar una razón para estas fallas, si el cable está bien connotado, está calculado el calibre bien, etcétera, y probablemente algunos de estos fenómenos no son los que les estén causando fallas en sus circuitos. Ok, como decíamos, los tiempos de respuesta más rápidos significa que las longitudes, ¿no?, de los cables se han ido reduciendo. Aquí podemos ver en esta tabla comparativa los tiempos de respuesta, ¿no? El más rápido que tenemos con las tecnologías IGBT son 100 nanosegundos, 50 nanosegundos en esta tabla. Aquí en esta columna nos dice que empezamos a ver ondas reflejadas con tiempos de respuesta de 100 nanosegundos a los 25 pies y con tiempos de respuesta de 50 nanosegundos a los 12 pies. Y las ondas reflejadas, el máximo de ondas reflejadas se ve en estos tiempos de respuestas con 100 nanosegundos a 70 pies y con 50 nanosegundos solo a 35 pies. ¿Ok? Esto, como les dije, pues limita mucho, ¿no?, la distancia en la que se puede encontrar entre el drive y el motor. Ahora, ¿qué se puede hacer para solucionar esto? Pues básicamente lo que se hace es usar cables con niveles de aislamiento más grandes, ¿no? Usualmente lo que se recomienda cuando ya sabemos que en una distancia corta se va a tener una onda reflejada máxima, ¿no?, que podría ser el doble de lo que estamos alimentando, pues en vez de usar un sistema de aislamiento para 600 volts, sería usar un sistema de aislamiento para 2000 volts, ¿no? Y por eso es que se fabrican cables que en el mercado se encuentran mucho, que son para 2 cables drives variadores de frecuencia. Precisamente, ¿por qué? Porque esto mitiga este efecto, ¿no? Como decíamos, si suponiendo que como en la tabla anterior estuviéramos viendo 1300 volts de pico, ¿no?, pues un sistema de aislamiento de 2000 volts lo soporta perfectamente, ¿no?, y no sufre de ningún problema de envejecimiento. Entonces es una manera de solucionar este fenómeno. ¿Okay? ¿Cuáles son las características más importantes que debe tener un BFD? Pues debe tener un blindaje total para impedir la inducción de la radiación electromagnética, ¿no? Como veíamos, es para impedir que la radiación que viene de fuera induzca una corriente al cable, y la otra es pues, para que el campo magnético que está en el cable salga e induzca a otros cables, ¿no? Un diseño de tierras simétricas para evitar las corrientes inducidas y un sistema de aislamiento robusto para soportar el estrés debido a los altos picos de voltaje, ¿no?, como es lo que veíamos en la última diapositiva. Ok, este es un diagrama de flujo para selección de cables. Este diagrama de flujo lo sacamos de un documento de Rockwell, ¿no?, que precisamente es un documento para la conexión y aterrizaje de cables BFDs. No lo vamos a estudiar todo, pero solo quiero mostrarles todos los criterios que debería cumplir un cable si se escogiera un cable con aislamiento de PVC. ¿Okay? Y los criterios que se tendrían que tomar en cuenta si es un cable con aislamiento de XLP. Por eso es que nosotros, ¿no?, la mayoría de los fabricantes, hacemos cables con aislamientos de XLP y cubiertas de PVC, ¿no?, porque, como pueden, el PVC tiene muchas restricciones para ser usados en los variables de frecuencia, incluyendo el uso de proyectores de ondas reflejadas, ¿no? Entonces, como pueden ver, el XLP pues, es recomendado, ¿no?, y se puede instalar sin ningún problema, cumple todos los requisitos necesarios. ¿Okay? ¿Qué ventajas tiene el cable de aislamiento XLP contra el PVC? Pues básicamente las temperaturas en sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, el XHHW opera a 130 grados centígrados, el PVC solo a 105 y la temperatura del circuito es 150 contra 250 grados a los que puede operar el XHHW. Esto es principalmente porque el PVC, como es un compuesto termoplástico, cuando alcanza una temperatura alta, pues empieza a deformar y obviamente se ve comprometido el correcto aislamiento del cable. Por eso es que no se recomiendan usar cables de PVC en este tipo de circuitos. ¿Okay? ¿Cuáles son las consideraciones para elegir un cable?
pues básicamente la longitud, como veíamos, ¿no? Para saber qué tanta onda reflejada vamos a generar y poder escoger un nivel de aislamiento correcto. Ok, los tiempos de respuesta y voltaje del drive, equipos electrónicos sensibles cercanos y cuál es el camino de regreso de la corriente al motor del drive, ¿no? Todos estos factores influyen para que nosotros, pues, lo mejor que podamos hacer es escoger conectar el circuito con un cable para drive variador de frecuencia. Okay. Hay requerimientos que algunos fabricantes tienen que están y son básicamente recomendaciones, ¿no? Uno es que para tener un buen camino de retorno de alta frecuencia se usen cables blindados, ¿no? Los blindajes típicos que se usan son ya sea una cinta de cobre o una cinta de cobre más una malla de cobre estañado, ¿no? También se recomienda el uso de 3 tierras simétricas, ¿no? Ya en motores de cierta potencia, pues es mejor usar este tipo de sistemas. Okay. Algunos de la máxima longitud del cable puede variar entre 100 pies y 1500 pies, dependiendo de la potencia del BFD involucrado y también el cable que se escoja, ¿no? Como decíamos, podemos mitigar un poco la parte de las ondas reflejadas, escogiendo cables con niveles de aislamiento más grandes, ¿no? Y el blindaje debe estar unido con una cobertura de 360 grados en ambos extremos del cable. Esto es un requisito para el aterrizaje, ¿no? Cuando se aterriza un blindaje de un cable BFD, se tiene que asegurar que el aterrizaje tenga un contacto con los 360 grados, ¿no? Del blindaje. Ok, ¿qué tipos de cable BFDs? Bueno, hay varios tipos. Nosotros en General Cable fabricamos cables para drives variadores de frecuencia tanto en Estados Unidos como en España como en Chile, ¿no? Esta tabla que tenemos aquí son cables que se fabrican en Estados Unidos. Estos dos primeros de 600 volts tienen una configuración de 3 tierras y un full neutral, ¿no? No es una configuración simétrica con 3 fases y 3 tierras simétricas, sino son 3 fases y un full neutral. Así es como se manejan con cableados flexibles, clase K y clase H, ¿no? Como decíamos, son 3 fases y una tierra. Y aquí el tipo de blindaje que se tiene son malla de cobre, ¿no? Y una cinta de aluminio. ¿Okay? También fabricamos cables para 2000 volts, que son estos dos, que son los que se usan más comúnmente, ¿no? Y como pueden ver, también tenemos malla de cobre y cinta de aluminio y el blindaje con cinta de aluminio. Estos, los que siguen, de 1000, 2400, 5000 y hasta 8000 volts, son cables con armaduras, ¿no? Estos se usan en áreas clasificadas peligrosas porque tienen una armadura de aluminio que protege el cable. Okay. Y estos igual se fabrican en 3 conductores, 3 fases con 3 tierras simétricas. Okay. Estos ya se usan para motores de potencias muy grandes. También tenemos uno que podríamos fabricar con una fabricación especial de 2 a 15 kb con conductores flexibles clase H, pero los de 15 kb, como decíamos, son construcciones especiales, no se fabrican de línea. También, ¿qué ventajas nos da utilizar un cable para drive variador de frecuencia? Pues básicamente reducir la corriente de modo común, ¿no? Evitar, ¿no? Y reducir las corrientes que puedan circular por los rodamientos del motor para evitar fallas mecánicas, permite longitudes más largas de los cables, ¿no? La simetría, en los que tienen una configuración simétrica, pues reduce las corrientes inducidas, ¿no? Como decíamos, previniendo fallas prematuras del motor, y la combinación de blindaje y tierra reduce las corrientes inducidas y regresa las ondas reflejadas y la corriente de modo común al armazón del cable al armazón del drive, ¿no? ¿Qué otras características se tienen? Bueno, pues como decíamos, tenemos cables para drive variador de frecuencia que se pueden utilizar en áreas clasificadas peligrosas, clase 1, división 1 y clase 1, división 2, que se pueden usar en exteriores, ¿no? Porque las cubiertas son resistentes al usar rayos UV, entonces si por algún motivo su circuito tiene que pasar por alguna área que esté a la intemperie, pues los pueden usar. Que las cubiertas Ingeniero José Manuel. Lo que decir es que cuando este cable, sí.
Ingeniero, Sí, escucho. le puedo pedir si puede revisar su conexión a la red, lo que pasa que se escucha muy cortado y por rato se va el sonido. No se escucha muy bien. Ok, déjame checar. Ok, no sé si ella me escuchan mejor. Ahí ya se escucha mejor. Igual los asistentes pueden escribir en el chat si Ok, escuchan mejor. bueno. A ver. Adelante, ¿eh? Ok, ya estamos por terminar. Como les decía, estos cables tienen una clasificación ER, que quiere decir Extended Run, ¿no? Lo cual quiere decir que lo pueden poner, si viene en una charola para bajarlo, no necesitan poner una charola vertical de bajada, lo pueden conectar directamente hasta una distancia de 2.8 metros. Y por último, también tenemos conductores con cableados flexibles, ¿no? Esto es para cuando sus conexiones tienen poco espacio, ¿no? Tenemos otras opciones, como les decía, que fabricamos en Chile y en España. Aquí algunos diagramas, ¿no?, de conectores de terminación. Se recomienda usar conectores porque estos ya traen una configuración, sobre todo para la parte de las tierras, ¿no? Como decíamos en la anterior, se tiene que asegurar que la tierra tenga un contacto de 360 grados, ¿no?, con el blindaje. Entonces, hay conectores especiales que ya cubren esa parte, ¿no? Y simplemente ya a los conectores del drive. Entonces, es una buena idea, ¿no?, también considerar el uso de conectores de terminación. Ok. Bueno, eso fue toda la parte de la presentación. Vamos a la sección de preguntas y respuestas, ya sea por el chat o si lo quieren hacer por medio del audio. Con todo el gusto contesto todas sus dudas. No sé si tengan alguna duda que quieran escribir por el chat, por el audio no estoy escuchando nada. Damos paso a las preguntas, igual estas las pueden escribir en el chat y ya las iremos leyendo para que el ingeniero José Manuel las vaya contestando. Hernán Rojas Sánchez pregunta, ¿cuál es la distancia mínima que ya puedo empezar a usar un BFD? Bueno, mínima, no hay, ¿no? Más bien hay distancias, puesta del drive y depende de la potencia, aquí en esta diapositiva, ¿no? Hay drives como este de 50 segundos que la onda reflejada se empieza a ver a los 12 pies y la máxima onda reflejada se puede ver a los 35 pies. ¿Cómo se llama? Después de 35 pies, ¿no? O sea, hasta 35 pies, ahí te puede dar problemas porque la onda reflejada lo que va a hacer, como decíamos, va a empezar a envejecer el cable. Esto lo puedes solucionar, como decíamos, escogiendo un cable con un nivel de aislamiento. Por ejemplo, si tú estás alimentando con 480, lo que puedes hacer es escoger un cable con un nivel de aislamiento de 2 kb, ¿no? Eso te ayuda porque
ahí la onda reflejada sería de 960 y eso no le haría nada a ese aislamiento, ¿no? Por otro lado, digo, y también depende mucho de, como les decía, del modelo del drive. En el documento que les mencionaba que existe en Rockwell, ustedes lo pueden consultar en la página de Rockwell, y de hecho hay una versión en español de ese documento. Ese documento habla de cómo conectar y aterrizar los drives, y en la parte final técnica trae las recomendaciones de distancias máximas de los cables dependiendo del drive, de qué voltaje funciona el drive, y obviamente tomando en consideración un cable de 600 volts. Como te digo, esta distancia que viene ahí recomendada la puedes aumentar si escoges un aislamiento más alto, un aislamiento para dos cables. Hugo Cortés pregunta, ¿dónde podemos obtener fichas técnicas del cable? Bueno, mira, lo puedes ver a través de Ismael Yáñez o de un servidor. ¿Cómo se llama? En la última diapositiva viene mi correo, ahorita se las pongo. O al final de ellos me la hacen llegar y podríamos enviárselos. Otra manera es que consulten la página de General Cable, ¿no? Hay una página global de General Cable que es generalcable.com. Ahí les voy a pedir que escojan una región, porque como tenemos negocio en todo el mundo, pueden escoger plantas en América, en Europa, en Asia, etcétera. Entonces ahí pueden escoger y entrar a la página de Estados Unidos, y ahí también pueden ver los catálogos de manera electrónica y bajar las fichas técnicas que requieran, pero les digo, también se las podemos hacer de manera directa, ya sea que me hagan un requerimiento a mí, a mi correo, ¿no? Que es jbarajas@generalcable.com.mx, o lo hagan a través de APSA con su vendedor y ellos nos los hacen llegar y nosotros con todo gusto les hacemos llegar la información. Comenta Alejandro Islas, sí, por favor pueden pasar el archivo de Rodwell de las distancias y criterios de conexión para cables BFD. Claro, también igual nada más les solicitaría si me pueden hacer llegar su petición a mi correo, yo con todo gusto les regreso el documento. Hugo Cortés pregunta, ¿qué norma cubre que puede ser enterrado? Perdón, no te escuché, se oyó muy cortado. Hugo Cortés pregunta, ¿qué norma cubre que puede ser enterrado? Ok. Este está normado bajo UL, ¿no? Y está fabricado contra UL 44. De cualquier manera, digo, ¿no? Para que lo veas. Una de las cosas que tienen los cables que nosotros fabricamos en Estados Unidos es que todos están certificados por UL. Usualmente el cable y la ficha técnica tienen el file de UL bajo el que está certificado este cable, ¿no? Ustedes pueden entrar a la página de UL. En la página de UL hay una sección de consulta de certificación en línea. Ponen el nombre de la empresa, que en este caso es General Cable, y el número de file que viene en la ficha o en el cable, y la página les despliega las certificaciones bajo las que está cubierta este cable. Marco Nava pregunta, ¿se pueden empatar cables BFD sin problema? Sí, digo, solo hay que tener cuidado, sobre todo en la parte de palmar los blindajes, ¿no? Digo, para no crear ahí un problema, pero sí se pueden empalmar.
Hugo Cortés pregunta, ¿empatar sin estañar? Híjole, ahí te digo, eso depende de qué tipo de blindaje tengas. Si el blindaje es un foil de aluminio, no tienes tanto problema. Si es una, ¿cómo se llama? Malla de cobre estañado, ahí sí habría que tratar de estañarlo. Digo, lo más recomendable para un cable BFD es que sea de un solo tiro, ¿no? Digo, porque al final, ¿cómo se llama? Es mejor tratar de no hacer empalmes. Nosotros, usualmente lo que hacemos es, para evitar eso, es que cuando nos piden cables BFDs, nosotros cortamos tramos a la medida, ¿no? Nos pide diferentes tramos, ¿no? Se los podemos cortar a la medida que ustedes los tengan para que no tengan esos problemas de empatar los cables. Pero sí te digo, ahí depende mucho del tipo de blindaje que tienes. Si es puro, si son cintas de cobre o es una cinta de aluminio, ahí no hay tanto. Las Ingeniero José Manuel, estamos teniendo mucho problema con el audio. Se corta. Ok, no sé si ahí ya me oyen mejor. Ahí me oyen un poco mejor. Sí, a ver los asistentes igual que pregunten si... Hernán Rojas Sánchez pregunta, ¿esas mismas consideraciones las tomo para un arrancador PsicoStar? Bueno, si es un arrancador suave, no necesariamente, porque aquí con los drives, ¿no? La cuestión es el drive en sí, los problemas que genera por las altas frecuencias que maneja y por la variación. En los arrancadores en realidad no se toman tantas consideraciones. Sí habría que tomar una consideración más bien de cuál es la corriente máxima que demanda al arrancar. Si no es un arranque suave, si es un arranque pleno, ahí lo que tiene que considerar mucho es el calibre del cable, porque aunque cuando ya este cable maneja cierta corriente, si al arrancar demanda mucha, puede que eleve mucho la temperatura del conductor y empiece a dañar el aislamiento. Vicente Carrillo pregunta, ¿ayudaría para disminuir el efecto de onda reflejada el uso de reactores de línea o fase? Sí, digo, esa parte atenúa un poco la parte que causa las ondas reflejadas de las altas frecuencias, ¿no? Entonces, digo, sí ayuda, aunque también, digo, las otras consideraciones que se tienen que tomar es la longitud del cable, ¿no? Porque la diferencia de impedancia entre el cable y el motor realmente no se atenúa con los amortiguadores, pero sí ayudan, sobre todo te digo, porque hay una parte de las ondas reflejadas que es causada por la alta frecuencia del drive, entonces esa parte sí ayuda un poco. Nos están pidiendo la presentación, le pido por favor, ingeniero, que nos las haga llegar para compartirla con los asistentes. Ok, sin problema. Digo, de todos modos ya la tiene Ismael Yáñez, pero ¿cómo se llama? Yo se las hago llegar otra vez. ¿Alguno de los asistentes tiene alguna otra pregunta?
Tomás Escobar Prado pregunta, buenos días, la distancia mínima que ya puedo empezar a usar BFD, perdón, ¿por qué es mejor usar motores de 220 volts cuando mayores son las distancias de cableado que cuando se usa un voltaje 440 volts? Bueno, es que ahí, digo, tiene que ver un poco, como decíamos, entre la distancia, el fenómeno de las ondas reflejadas, ¿no? Porque obviamente si tú ocupas un cable para 600 volts y estás alimentando con 220, la onda reflejada máxima que podrías ver son 440. Entonces, esos picos de voltaje, un cable de 600 volts sí los puede soportar sin ningún problema. Pero ya cuando alimentas con 480, ¿no? Las ondas, los picos que vas a ver son de 960 volts. Y ahí sí, si usas un cable de 600 volts, pues lo que va a pasar es que vas a empezar a envejecer el cable, ¿no? Entonces, como les decía, esto depende mucho, pues básicamente del voltaje, de la potencia del motor y de las distancias y del tiempo de respuesta del drive. Digo, todas esas cosas influyen para saber qué tipo de cable escoger. Bueno, al parecer ya no hay ninguna otra pregunta. Me comentan quién es Bueno, pues ahorita al parecer el encargado de la marca de General Cable es Ismael Yáñez, ¿verdad? sí, así es. Para que se Sí, ponga en digo, contacto con los asistentes. claro, y de cualquier manera, como les digo, si tienen alguna otra duda, que ahí en la presentación está mi correo, que es jbarajas@generalcable.com.mx. Yo ya sé que me hagan llegar cualquier duda que les haya quedado, o o por medio de Ismael. Digo, sí es importante comentar, yo soy ingeniero de producto de General Cable, yo no veo la parte comercial, toda la parte comercial es a través de APSA, ¿no? Digo, ya si requieren cotizaciones o cosas así ya más por el estilo, ya tendría que ser a través de los vendedores de APSA. Yo solamente veo la parte técnica, entonces cualquier duda técnica que ustedes puedan tener, con gusto yo los puedo atender. Y pues les agradezco a todos su tiempo y su atención, y pues quedo a su disposición para cualquier cosa. Muchas gracias. Bueno, bien, ¿tú? No, sí, sí, de hecho ahorita estoy en una conferencia. ¿Te puedo regresar la llamada en 5 minutos? Gracias. Ismael, ¿nos escuchas? Tienes abierto el micrófono por si gustas decir algo a los asistentes. Ismael, ¿nos escuchas? Bueno, de esta forma damos por concluido el seminario del día de hoy y agradecemos profundamente su atención y les recuerdo que podrán encontrar este video de esta sesión, así como de las pasadas en nuestro canal de YouTube, APSA Online. Nuevamente gracias, que tengan un excelente día. Hasta pronto.
Muchísimas gracias, ingeniero José Manuel. Excelente No, de presentación. qué. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, que tengan buen día todos.